Mensajes positivos. Empezamos a ver en la primera lectura de la misa la carta de San Pablo a Tito. Junto con 1 y 2 de Timoteo, es de las llamadas cartas pastorales. Estas cartas las escribe San Pablo a sus colaboradores Tito y Timoteo, que fueron discípulos de él, a los que después los dejó encargados de comunidades. Tito quedó encargado de Creta. Y en esa carta, pues le da consejos y le da indicaciones sobre el buen funcionamiento de la iglesia y sobre todo aspectos de la ética, de cómo deben comportarse de acuerdo con la fe que nosotros tenemos. Eso es la ética. ¿Se acuerdan que les he dicho que toda religión tiene tres aspectos? Un dogma, o sea, una serie de verdades en las cuales se cree, se espera. Un culto, que es una manera de relacionarse con Dios. Y una ética, que es la manera en que lo que creemos de Dios lo aplicamos en la vida diaria. Toda religión que merezca ese nombre necesita esos tres aspectos. Pues en esta carta, en otras cartas, San Pablo desarrollará mucho más el dogma, y en esta va a desarrollar un poquito más el aspecto de la ética, la manera como debemos comportarnos. Dice así San Pablo en esta carta. Empezamos a ver el capítulo 2 del 1 al 8 y del 11 al 14. Querido hermano, enseña lo que sea de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento. Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser sensatas, sobrias, castas, a cuidar bien de su hogar. A ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo, y dales tú mismo un buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. ¿Por qué? La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a una vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. San Pablo en esta carta pues exhorta a Tito sobre la manera como los cristianos deben comportarse. Hay que tomar en cuenta que los cristianos eran una cascarita de nuez en un océano. Eran un puñito de gente, eran muy poquita gente con respecto a la multitud que los rodeaba. Por eso eran gente que estaban muy a la vista, pues eran muy criticados y sobre todo como pretendían tener una vida ética muy diferente a la normal del mundo grecolatino, pues eran especialmente criticados o juzgados. El mundo grecolatino tenía ciertos valores, pero tenía ciertos defectos y sobre todo pues era un desenfreno en el que vivían normalmente. El aspecto sexual, por ejemplo, para ellos era, tú podías darle todo lo que quisieras y no había problema, ¿verdad? Y pues por supuesto que la ética cristiana es algo completamente diferente. Y ahí donde San Pablo recalca mucho en esta carta estos aspectos éticos. Le dice, ¿verdad?, que enseñe lo que sea de acuerdo con la sana doctrina. Todo lo que la ética cristiana se va a desarrollar desde lo que nosotros creemos de Dios, desde lo que Dios nos pide a nosotros. Y habla primero sobre los ancianos. Los ancianos en aquellas culturas eran gente muy respetable porque no eran muchos. Acuérdense que el promedio de vida era como de 40 años, o sea, no cualquiera llegaba a ser anciano en aquella cultura. Por eso los ancianos siempre fueron muy respetados, porque no cualquiera llegaba a ser anciano. Los ancianos, dice que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Poquitas virtudes, ¿verdad? Entonces, sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe,
el amor y la paciencia. Y curiosamente sobre las ancianas pone más requisitos, pone más cosas. ¿Por qué será? Que las ancianas sean respetables en su comportamiento, ¿eh? Que se abstengan de murmurar. Si las mujeres no son chismosas, ¿verdad que no? A veces somos más chismosos los hombres. Que se abstengan de murmurar, de tomar mucho vino, y que con su buen ejemplo enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes con su marido para que nadie pueda hablar mal del evangelio. Ciertos aspectos que debe de tener una buena vida. Y a las ancianas se les pone la misión, pues, de dar ese buen ejemplo y de instruir a las jóvenes para que puedan vivir también esos valores. Sensatas, castas, sobrias, cuidar bien del hogar, ser bondadosas, obedientes a sus maridos. Lo de obedientes a sus maridos en esta época como que es algo cuestionable. Pero siempre se ha visto pues que el marido es la cabeza del hogar, aunque muchas veces sea al revés, sea la mujer la que sea la cabeza, ¿verdad? Pero son las cosas que se dicen desde la generalidad. También con respecto a los jóvenes, enseñarlos a ser sensatos. Esa sensatez como le hace falta al joven, ¿verdad? El joven que es tan atrevido, el joven que quiere probar de todo, el joven que cree que el mundo es un trago que se lo puede pasar así de golpe, ¿no? Enséñalos a ser sensatos y dales tú mismo un buen ejemplo. A los jóvenes difícilmente les vamos a hablar de teorías. Al joven sobre todo tenemos que darle un testimonio. No podemos nosotros enseñarle los valores morales desde un libro, sino desde nuestras actitudes. Ya San Pablo dice eso, que los jóvenes sean sensatos, pero enséñalos con un buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad. Algo muy buscado actualmente. Actualmente se pide mucho esa autenticidad, que nosotros hablemos desde lo que en realidad somos. Que no seamos hipócritas. Habla con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no encontrar nada malo en nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Esa ética cristiana, esas actitudes que se piden se basan en ese amor de Dios que se nos ha manifestado para salvarnos a todos. Y eso nos ha enseñado a renunciar a una vida sin religión. Una vida en la que yo sabré qué hago. No. Es algo que nosotros tenemos que saber obedecer a Dios y respetarlo. Una vida sin religión, a los deseos mundanos, tan propios de todos nosotros. Para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel. Recarga mucho ese aspecto de sobriedad. Repito, una cultura que tenía todos los desenfrenos como la nuestra actualmente. La sobriedad es algo importante. La justicia. No se puede encontrar paz mientras no haya justicia. No se puede hablar de muchas cosas mientras no exista la justicia. Y fiel a Dios, en espera de esa gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. En eso nos fundamentamos. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a hacer el bien. Finalmente, la vida cristiana tiene que caer en una vida recta, justa, sobria, en una vida bien vivida. Finalmente, los cristianos tenemos que saber dar ejemplo. Dice que en medio de una oscuridad somos como una antorcha, estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados y no es fácil, porque estamos en un mundo que nos jala hacia tantas cosas, un mundo que nos ofrece tanta satisfacción a nuestros malos deseos, ¿verdad? Pues sí. Los cristianos estamos llamados desde nuestra fe, a vivir la sobriedad, la justicia, la bondad, el servicio, el perdón. Estamos llamados a vivir de una manera ética. Se tiene que notar que somos cristianos, no solamente en la cruz que traigas al pecho o a donde vayas el domingo, o se tiene que notar sobre todo en nuestra manera de vivir. Y ya sabes,
Ayúdame a dar a conocer ese mensaje para que más gente pueda conocer estas verdades de la fe. En este grupito vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Y de esta manera podemos ser sensatos, sobrios, buenos, bondadosos, que podamos nosotros irradiar al mundo con esas actitudes que provienen de nuestra fe. Pero primero hay que conocer nuestra fe. Ayúdame a darla a conocer. Ese apostolado que es mío, que también sea tuyo. Mensajes positivos. Qué frío está haciendo hoy, ¿eh? Tengan un buen día.